Ana Mm, María. Sí, hola, profe, para poderme dar como Hola, Ana María. una idea. No te escuché bien, Ana María. Está silenciado, Ana María, tu micrófono. Ya, Ya, ahora sí. dale. Sí, corazón, Es dale. como para separar las ideas. Separar las ideas, los signos de puntuación. Bueno, sí, la Pero coma porque separa, para una le da estilo. comprensión. Defina una idea y ingresar a la otra. ¿Puede Yo ser? que Bueno, sí, Para muy es bien, comprender. vea, para dar pues, esa sentido, puede ser. para dar sentido al texto. Ajá. Muy bien, Melissa. Patricia le da sentido, le da orden, gramaticalmente hablando, muy bien, separa ideas, le da frescura, lectura. ¿Qué más? Vamos bien. Eso es. ¿Qué más creen ustedes? ¿Para qué más? Para ¿Qué hacer más? A las ver. pausas de respiración también. En la lectura, claro, porque tú tienes que llevar unos Ujú. ritmos de lectura y puedas comprender muy bien el texto. Muy bien, Melissa. Bueno, ¿qué más? Para, ¿Alguien más? para seguir hablando, bueno, las comas pues es para ¿Para qué? seguir hablando del mismo tema. Muy bien, Adriana, vea pues. Creo que, no sé, se perdió, no te escuché bien. Para organizar los textos. Sí. Bien. A ver, Lady Tatiana Mora, ¿para qué más? Lady Tatiana. Lady Tatiana, ¿para qué más? Lady Tatiana Mora, Sirve ¿para qué más? para darle pausa a un párrafo y para darle un cambio al tema. Bueno, listo. Vamos a empezar ya entonces con base en lo que ustedes han dicho, vamos a empezar a organizar el tema. Efectivamente, los signos de puntuación. ¿Qué? ¿Alguien está hablando? Voy a empezar entonces a explicar. Los signos de puntuación se utilizan en nuestro idioma castellano para todo lo que dijeron ustedes, pero específicamente cada signo de puntuación tiene una función gramaticalmente hablando, ¿cierto? Entonces, obvio, nos da pausas, nos da posibilidad de hacer ritmos, nos da posibilidad de leer de acuerdo con todo eh, la estructura misma de un párrafo, con las ideas principales, con las ideas secundarias, pero cada signo de puntuación tiene una función específica. Entonces vamos a empezar a ver cada uno. Empecemos con la coma. Interpretar. La coma, la conocemos. Sí, para interpretar, muy bien, Daniela, interpretas en la medida que tú haces los ritmos adecuados y tienes léxico, conoces las palabras, el vocabulario de esa palabra, si no, no podrías interpretar. Pero vamos entonces a ver uno por uno. Vamos a empezar con la coma. Entonces, la coma, que es ese palito hacia abajo, así ese chiquito, esa figurita que conocemos nosotros como coma, se utiliza en la gramática para tres situaciones fundamentales. Yo quiero que hoy estén bien concentrados y si tienen dudas, levanten la mano, porque es mucho lo de los signos de puntuación hoy, pero es la clave para que ustedes redacten sus ensayos que van a entregarme. No solamente para esta clase, sino para su vida profesional. Escribir bien, con buena tildes, con buena ortografía y con buenos signos de puntuación. Por eso, hoy sí quiero que levanten la mano, porque vamos a trabajar derecho hasta las 11:40. La clase hoy vamos a salir un poquito antes, por efecto de otras reuniones que tenemos. Yo tengo, y inclusive Nine también, y bueno, tenemos una reunión extra. Entonces, aprovechemos el tiempo, levantan la mano. La coma. Decía que se utiliza para tres situaciones importantes. La primera, y no menos importante, es para evitar la repetición de la conjunción. ¿Cuál es la conjunción? La conjunción es la I, la que conocemos como la I, y la disyunción, que es la que conocemos como la O. ¿Listo? Esa es la primer elemento. Gramaticalmente hablando, tiene tres elementos. El primero, la coma, para evitar la repetición de la I, ¿sí? O la O, lo que nos decimos como conjunción o disyunción. A ver, Alejandra Caicedo, dime. Profe, disculpa, ¿tú no puedes poner las diapositivas así como ayer?
pues para uno no estar preguntando, sino tomar los apuntes después de las diapositivas. Profe, es decir que la coma, o sea, si va a coma, no va I. Y si va I, pues no va a coma. ¿Sí? Sí, pero para aclararle a Alejandra, mira Alejandra, yo primero tengo que explicar, porque es que yo no puedo basarme casi en una diapositiva hasta que yo me explique, después vemos la diapositiva, bueno, aunque ya la pusieron ahí, compartámosla, igual es que no quiero que se me dispersen solo viendo la diapositiva, quiero es que me entiendan primero y después les explico con la diapositiva, así como lo hemos hecho con las tildes. ¿Les parece? Les propongo esa metodología y me van preguntando y Ok. después ponemos las diapositivas. Lo que usted diga. ¿Dime? Lo que Bueno, usted listo, diga. entonces voy. Decía, bueno, sí, es que como yo soy más de escucharlos a todos, pero me interesa es que primero me escuchen a mí para yo poderles explicar y después les pregunto. Y se han preguntando a la medida que están la mano. Bueno, decía, la coma se utiliza para 3 elementos. Uno, para evitar la repetición de la conjunción, que es la I, y la disyunción, que es la O. ¿Me explico? Entonces, usted coloca Jaime, coma, Carlos, coma, Alejandra, coma, Lorena, coma, Melissa y Adriana, Nini, las que ustedes quieran poner. Ahí se utiliza la I, que es la copulativa, es la que une. Pero fíjense que yo utilicé la coma, no dije Alejandra y Jaime y Melissa y Lorena y no, eso está gramaticalmente mal. Si tiene que decir es Jaime, coma, Lorena, coma, Melissa, coma, y son estudiantes de la Universitaria de Colombia del programa de psicología. ¿Se dieron cuenta por qué se utiliza la? Ya te doy la palabra, Alejandra. ¿Se dieron cuenta por qué se utiliza la coma en vez de la I? La I es la que une. A ver, Alejandra, dime. Alejandra, dime. ¿Alzaste la mano? No, profe, la Alejandra manito que va Caicedo. ahí. La manito que va ahí, no sé cómo quitarla. Bueno, entonces sigo. O, bueno, entonces quítala y ahorita miramos las diapositivas, pero sigo explicando. La O, que es la disyunción, la I es la conjunción, y la O, que es la conjunción. Tomo, o corro, o bailo, o salto, o tal cosa. No. Tomo, coma, bailo, coma, salto, o lloro. Entonces fíjense que esa O une igual que la I. Por eso no hay que colocar tantas I ni tantas O. Solo se coloca en un momento que haya el cierre. Tomo, coma, bailo, coma, salto y o lloro. Ahí se puede utilizar la 2, la I o la O, que es una alternativa. Pregunta hasta ahí, ahora sí, abro la sesión de preguntas de la primera parte de la coma en su primera etapa, porque dije que eran 3. La primera evita la repetición de la I y la O. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Profe, digamos cuando, o sea, la I y la O, cierto que cambia lo anterior porque la O incluye lo anterior, o sea, que cualquiera de todas hizo. Pero, y la I es que Sí, hizo es que la O, todas. ¿Cómo se explicaría eso? sí, es que la I es, o la conjunción, es una consecuencia de bailo y salto y tal cosa. En cambio, la O es una alternativa. Tomo o bailo, cojo o salto. Tú eliges, es una Una alternativa. alternativa. Por eso se llama disyunción. Por eso es una disyuntiva. No puedes bailar o saltar. No puedes comer o cantar. Es una alternativa. Claro está que tiene su función gramaticalmente hablando. Pero voy a darles una regla ortográfica, ya que lo preguntan Lorena. Ya que lo preguntan Lorena, y todos de una vez. Ojo que la disyunción, que es la O y la U, esa se llama disyunción. Entonces tú dices, u otro, no o otro. U otro día vendrá, no o otro. E inmediatamente. E-I, no I-I. Fíjense cómo se utiliza. Tú dices, e inmediatamente entró y tocó la puerta. U otro fantasma llegó y me asustó. Punto. ¿Se dan cuenta cómo se utilizan? ¿Ahí me hice entender? Sí, señor. Muy bien. Muy importante que tengan en cuenta que
Les he dicho que los únicos monosílabos, recuerden, los únicos monosílabos que se tildan son los pronombres personales. ¿Cuáles son? Tú, él, mi, sí, todos esos pronombres personales se tildan. En cambio, la disyunción, que es la O, se va a tildar siempre y cuando esté interpuesta en número. Entonces te coloca 304. Es un número, pero si le pones la tilde en la O, diferencia que es 3 o 4. ¿Me hago entender? No, ese pedacito no, profe. Bueno, explico. Decía que el único monosílabos de una sola sílaba. Dios, paz, todo eso son monosílabos. Si yo le voy a diferenciar el monosílabo disyuntivo, la O, le pongo una tilde interpuesta entre números, quiere decir que estoy diferenciando 304 de 3 o 4. ¿Sí me hago entender ahora sí? Esta 304, le pongo una tilde en la O, ya no es una cifra, ya es 3 o 4. Uno de los dos, ya. Pero eso es Todavía no, sí. Ya, para diferenciar. Señor. ¿Te tilda para diferenciar? Sí, señor. Se tilda para diferenciar una cifra. Si no, quedarían 254.000 no sé qué. Entonces es una cifra. Ojo también, otra norma gramatical. Los únicos números que se tildan son las cifras. Perdón, los únicos números que le ponen punto, disculpa, son las cifras. Tú no le vas a poner puntos a los años. 2020, no le puedes poner al año 2020 un punto, porque quedaría 2020 peras, 2020 manzanas, 2020 casas. ¿Me hago entender? Profe, ¿Sí o no? hasta donde yo había entendido. Bueno, parece que sí. Ahora, del 1 al 10... Ingrid Juliana, ¿dónde te entendí? ¿Qué me decías? Es que según la ortografía de la Ingrid lengua Juliana. española. ¿Aló? ¿Me escucha, profe? Hola. Sí, te estoy tratando de escuchar, sí, dime. Según Te escucho, dime. la ortografía de la lengua española, esa O ya no se tilda. Ya no se tilda a no ser que sea número. Créamelo. Si usted pone 506, si no le pone ese puntico a la O, esa tilde a la O, quedaría 506. Y si se lo pone, queda 5 o 6. 5 o 6. Es necesario en un momento determinado de la gramática que lo haga. Profe, qué pena. Se tilda cuando... ¿Aló? Se tilda cuando uno va a decir, digamos, pera o manzana, ¿cierto? Cuando uno ahí hace... no se El tilda, profesor le ahí está es ¿Cuándo son diciendo números? la obligación de escribir el número como tal. Solo No cuando escribe son el números. número en letras. Números en cifras. Solo Ah, ya, en gracias. letras. Gracias. Exactamente. Solo Cuando cuando son escriben el cifras. número en letras, Gracias. Solo cuando son cifras. Cuando son, como tú dijiste, ¿cómo es que dijiste? Peras o manzanas. Eso no, porque es la que estábamos explicando de la disyunción. Ahí sí se utiliza la disyunción. ¿Tomas peras o tomas manzanas? En cambio, si le ponen la conjunción, toma peras y manzanas. Coge las dos. ¿Me hago entender? Bueno, Sí, señor. sigo entonces, vale, Isabel, sigo entonces con la segunda parte de las comas. Dije que se utiliza la coma para evitar repetir la I y la O, solo cuando termina. Y Carlos, punto. Ahí cierra, es una copulativa. Ahora viene la segunda. Se utiliza también cuando es coma explicativa. Es decir, cuando voy a explicar algo, aclarar algo. Entonces yo digo, Jaime Ramírez, coma, comunicador social y periodista, coma, trabaja en la Universitaria de Colombia y la Uniminuto, punto. Fíjense que esa coma entre Jaime Ramírez, comunicador social, coma, estoy aclarando que es comunicador social. Si yo le quito eso, no pasa nada. Coloca, Jaime Ramírez trabaja en la Universitaria de Colombia y la Uniminuto. Pare de contar. Solo que aclaré, entre comas, aclaré que es comunicador social y periodista. Iván Duque, coma, presidente de Colombia, coma,
se refirió en los siguientes términos a la Organización Mundial de la Salud. Punto. Fíjense que estoy aclarando que Iván Duque es el presidente de Colombia. Esa es una coma explicativa. ¿Ahí está claro o tenemos dudas con la segunda uso de la coma? Profe, esa era la que yo preguntaba. Esa es la que yo pregunto. La que tengo duda. La que sigo con duda. A ver, Laura, dame. O sea, cuando va coma, puede ir y, que es la explicativa que acabas de decir. O sea, no, eso depende de, sí es importante, muy importante la pregunta por una sencilla razón, porque va una coma interpuesta con la I o una I después la coma, es lo que tú me estás preguntando. ¿Cuándo saberla utilizar? ¿Verdad? Es cuando la voy a saber utilizar. La voy a utilizar cuando es explicativa en un párrafo, digamos, en una idea, perdón, dentro del párrafo que no tiene nada que ver con lo que venía. Entonces yo digo, voy a tratar de hacerme entender con un ejemplo. Jaime Ramírez, coma, comunicador social y periodista, coma, trabaja en la Universidad de Colombia y la Uniminuto. Sus principales tareas la han causado sobre la redacción, textos escritos y la investigación. Y, coma, su proyecto de vida es la radio. Punto. Se dio cuenta que es ahí lo que hace con esa coma es unir una idea que no venía con la otra, pero hizo una clara, ¿cómo se llama? Un énfasis o un refuerzo, llamémoslo así, frente a lo que yo quería iniciar en otro párrafo. Listo, profe, sí, ya. Digamos igual ahorita, después de... Vale, después de esto que hablamos, miramos, abrimos un texto y ahí aplicamos las comas y todo eso como hicimos ayer. Bien, entonces, he dicho, conjunción, disyunción. ¿Cómo? Que rápidamente te leo este pedacito de texto que tengo acá. Sí, señor. Bueno, dale, véalo. Dice, más bien evitan entrar a la sala, hacen un rodeo por el patio y los padres, pero entonces lleva en el patio, lleva coma y los padres, o sea, esa coma estaría bien. No. Lo que pasa es que ahí me equivoqué. Ahí es la que une. Y los padres que ya viejos cierran, yo no sé qué. Ahí está mal redactado. O sea, discúlpame que ahí se me fue no va porque reemplaza la I, la coma. Fíjense que la coma reemplaza la I. La coma reemplaza la I en un momento determinado, pero la I también reemplaza la coma en un momento determinado, porque es la copulativa. Y los padres, ¿sí te diste cuenta cómo está el texto? Y los padres que ya están viejos y cansados y no sé qué vaina, ahí une. Es que esa coma se me fue, ahí hay un problema de redacción. Gracias, profe. Vale, yo necesito que los demás me digan que vamos bien, levantando mano, no sé, porque hoy quiero que aprendan a colocar los signos de puntuación. Estoy apenas en la coma. He dicho que la coma se utilizan para dos, ¿cómo se llama? Para dos situaciones. Una, para evitar la repetición de la I y la O. Dos, para comas explicativas. Y tres, que es la tercera, para pausas breves. Es decir, para que puedas respirar en una pausa breve. ¿Sí? Son pausas muy breves. Pregunta, cierro el capítulo de comas. ¿Dudas sobre comas? ¿La tercera cuál es, profe? ¿La estamos bien en comas, güey? Exacto, la tercera, Jorge, es para dar pausas breves, muy breves. En el día de hoy amaneció lloviendo por la sabana de Bogotá, coma. En el norte cayó un torrencial aguacero, coma. En el sur, un sol esplendoroso. Y en el occidente, un nublado impresionante. Fíjense que yo estoy dando pausas breves. Pero esa ahí es cuando ya se va a terminar, cuando ya se va a terminar la idea. Exactamente. Muy bien, Adriana. Esa ahí es la copulativa, la que cierra la idea, la que reúne, la que concisa el párrafo. Profe. De lo que estaba diciendo, de lo que me acaba de contar. Dime. ¿Y el punto y la coma? No he llegado ahí todavía. Estoy apenas en coma, punto y coma. Solo que estoy preguntando si alguien tiene dudas de la coma, porque como yo soy tan casi meticuloso, hasta que no vea que esté bien, no sigo con lo otro. Entonces, cierro el capítulo dando otro ejemplo de comas. Voy a inventarme un texto. Título.
Vamos a inventarnos, disculparán, me lo voy a inventar rapidito. El ósculo del amanecer. El ósculo del amanecer. Entonces, ¿qué es ósculo? Pregunto. Primero, sepamos qué es ósculo. ¿Qué es ósculo? Con tilde ya saben dónde, porque si no ya sería otra cosa. ¿Dónde le pone el acento a ósculo? Es un beso. Beso. Un beso. Beso. Tienes que poner la tilde en la esdrújula. No. Ujú. Entonces, el ósculo del amanecer. Fíjense que el del, lo voy a explicar, es que hoy tengo que enseñar tantas cosas, pero me van a perdonar si me detengo mucho en tanta cosa, ¿verdad? El del, si te cuenta que dice el ósculo del amanecer. Ese del es la contracción del artículo. Cuando el artículo el o está antepuesto de una preposición, se contrae. Entonces tú no dices el ósculo de el beso, no, se contrae. La preposición de antepuesta con el artículo el se contrae y queda del. Uno tiene que hablar así. Uno dice el ósculo del beso, no del beso. El profesor le gusta leer, no, al profesor le gusta leer. ¿Estamos? Se contrae la contracción con el artículo. Por eso dije el ósculo del beso. Ósculo es un beso. Y la contracción del quedó contraída de una preposición de con el artículo el. De una proposición a con el artículo el. A el profesor le gusta leer. No, al profesor le gusta leer. El discurso del profesor fue bueno. ¿Me hago entender con esta explicación hasta el momento? ¿Hay mucha bulla? Disculpa, ¿están escuchando mucha bulla? No, profe, tranquilo. Sí, se está entendiendo. Ok. Bueno. ¿Otro ejemplo de eso? Claro que sí, Ángela. Vamos a explicarle, Ángela. Vamos a dar otro ejemplo de la contracción. La contracción del artículo el con una preposición de o con una preposición a. Cuando la preposición de va antepuesta con el artículo el, se contrae. El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, dio un discurso del precio más alto en la vida. Tú no dices del precio de la vida, no, del. A el presidente, no, al presidente se contrae. Si me digo, es por forma de hablar correctamente el idioma. Por eso se contrae el artículo de él, a él queda del. A él queda al. ¿Estamos? Wow. ¿Entendiste oración? ¿No? Sí, está chévere. No sé si me lo entendiste, dijo que me preguntó que me le ven. Ángela de aquí. Bueno, muy bien. Es cuestión de estas normas también de ortografía que le estoy dando en esta clase, además de los signos de puntuaciones para que escribamos bien y hablemos bien. A veces cometemos esos errores, digamos, de hablar correctamente porque no nos lo enseñaron, no sé, hablamos mal y escribimos mal. Bueno, entonces, repito, coma. Se utiliza para evitar la repetición de la I y de la O. 2, para pausas breves. Y 3, para comas explicativas. Pare de contar. Punto y coma. El punto y coma se utiliza para dos situaciones claves. Una, para pausas más extensas, pero no ha terminado la idea. Fíjense ustedes. La idea sigue, solo que el punto y coma hace una pausa más extensa, pero siempre va antepuesta con unos conectores. No obstante, sin embargo, tal vez, quizás aún, por supuesto, todos esos conectores hacen que la idea que va hasta ahí, no ha terminado el párrafo, pero sigue otra de una pausa más extensa. Entonces vamos a seguir parodiando el ejemplo. El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, se refirió ante la Organización Mundial de la Salud en los siguientes términos. 2 puntos que no le he explicado. Ya me tocó meterme ahí. 2 puntos.
La pandemia en Latinoamérica ha sido tan desastrosa que ha perjudicado, perdón, a a comunidades más vulnerables. Entre ellas, coma, y explicas cuáles son las negritudes, y muchas de ellas han recurrido al Estado en protección. Punto y coma. Sin embargo, coma, el Estado ha dado respuesta óptima frente a todas las peticiones. Punto. ¿Se dieron cuenta que en el primer párrafo lo que estaba yo tratando, ustedes estén atentos porque como lo estoy inventando, entonces, para lo explicar. Se dieron cuenta que en el primer párrafo expliqué una coma explicativa, quién es el man. Dos, qué fue lo que dijo ante la Organización Mundial de la Salud. Tres, cómo ha sido la acción del Estado. Y el punto y coma, que es sin embargo, o no obstante, o quizás, coma, después de sin embargo, no obstante, quizás, tal vez, por supuesto, va una coma, el Estado ha respondido de manera óptima. Dime, Patricia. Profe, o sea que el punto y coma es como la continuación de la idea, sin, es que no sé cómo decirlo, sin perder el hilo, ¿sí? Sí, exacto, es una consecuencia de la idea, pero para pausas más extensas sin que haya terminado la idea o el párrafo. Solo termina cuando hay punto aparte o solo continúa cuando hay punto seguido. ¿Estamos? ¿Alguien más pregunta? ¿Listo, Patricia? ¿Más o menos la entiendes? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene dudas del punto y coma? Decía que para pausas más extensas y casi siempre utilizamos conectores. ¿Para qué? Para que le dé un poco de respiro, le dé un poco de lógica y le dé sentido a lo que viene diciendo. Y argumente lo que sigue. En ningún momento ha habido un punto aparte, solamente una pausa más extensa. ¿Alguna duda sobre el punto y coma? Bueno, ¿todos estamos bien con el punto y coma? Profe, Sí, señor. ¿cuáles son? Dime. ¿Cuáles son? ¿Me puede dar algunos ejemplos de los conectores, por favor? Bueno, los conectores son muchísimos porque pueden ser, digamos, un otro de sustantivos, o sea, muchos conectores. Solo que los que más casi utilizamos son no obstante, sin embargo, tal vez, quizás, aún, por supuesto, eh, eh, una cantidad de conectores, ¿verdad? Que hacen que conecte la idea que venía anteriormente con la consecuencia de la respuesta que seguía. Pero en ningún momento ha terminado la frase, en ningún momento ha terminado el párrafo. Solo termino. Voy a meter. Profe, tú dijiste que el punto y coma tenía dos aspectos y solo dijiste uno. Sí, uno que es para pausas más extensas y el otro para Sí. conectores. Sin que esos son los dos aspectos. Los conectores son claves y las pausas más extensas. En cambio, la coma son pausas más breves, con lo que ya expliqué, y la punto y coma es para pausas más extensas. Tú puedes hacer un conector que te permita lo que quieres seguir, pero no ha terminado la idea, solo que estás dando pausa más extensa. ¿Listo, Lorena? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces el punto seguido y el punto aparte. ¿Cuándo se utiliza el punto seguido? Cuando realmente la idea del autor no ha terminado, simplemente la va a alimentar, ese punto seguido va a alimentar lo que sigue con otras ideas que tengan hilación, que tengan coherencia con lo que venía hablando. Hilación es sin H, hilación sin H y con C. ¿Por qué sin H? Porque si fuera con H sería de hilar, de colocar el hilo en el ojal de la aguja. E hilación sin H es construir una idea coherente, se llama coherencia. Por eso dije hilación sin H. Entonces, la idea del primer párrafo
Colombia escribir de una cantidad de cosas. Yo tengo que enseñarles a hacer un ensayo a ustedes y les voy a decir, voy a enseñarles como les estoy enseñando tildes y todo este cosa de manera muy escolar para que ustedes diferencien y aprendan a hacer un ensayo. Diferencien que un ensayo no es una simple opinión, que un ensayo no es una simple resumen, que un ensayo está lejos de todo eso. Y es muy sencillo cuando nos toque el ensayo. Les voy a enseñar a hacer ensayos, porque ustedes van a hacer ensayos durante su formación y a veces no tienen claro ni qué es un ensayo y por qué no les hemos explicado. Así como he hecho con tildes y todo lo demás, les voy a enseñar a hacer un ensayo lo más fácil de hacer, entre comillas. ¿Por qué lo más fácil? Porque si sabes diferenciar y tienes la estructura, el resto es investigar y argumentar. Por eso les estoy enseñando a escribir párrafo por párrafo. Fíjense que si yo les pido a ustedes la idea principal de este primer párrafo, antes de empezar el segundo, que iba a alimentarlo con otros temas conexos a lo que venía hablando, pues seguramente ustedes van a entender. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo que dije del presidente y la OMS y todo eso? Voy a poner aquí a la si alguien entendió el primer párrafo. No te entendí, se escucha. A ver, ¿quién me ayuda? El primer párrafo, todo lo que hablé, pero le dije que lo estuvieran Que Colombia es un, que Colombia, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los países que ha manejado de una buena manera el COVID-19. Bueno, esos son uno de los elementos. Ojo que eso es uno de los elementos que hacen que tenga coherencia, pero no es la idea principal. Ya se lo voy a decir porque, a ver, Lorena, alzaste la mano, dime. Pues yo pues vi que es como identificar el protagonista, ¿no? Identificar la persona de la que vamos a hablar, del dueño del país y todo eso, ¿no? La idea era que este señor Duque es el dueño del país. No creo, ¿no? No era por ahí la cosa tampoco. Bueno, ¿qué más? A ver, sigamos. Daisy Herrera, que le había preguntado que por ahí no hay Daisy. Daisy Herrera, quiero escucharte, quiero escuchar. Daisy no está, bueno. Sí, sí estoy. Vamos a ver quién me entendió. A ver, Daisy, no se me duerma. A ver, dale, Daisy. Pues que ¿Qué no entendiste pues de ese primer párrafo? Es que se basa más que todo como en la economía, la idea principal, dijiste así. ¿No entendiste, Daisy? No, no, muy bien. Pues es que no entendí, o sea, no entendí la pregunta. No lo escucho. Pues, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué no entendiste, Daisy? ¿Me puedes decir? ¿Qué es lo que no entendiste y por qué no entendiste? Es muy importante porque ahí entra lo que llama comprensión de texto. Cuando no... Dame. No, no entendí o sea, no entendí la pregunta que hiciste. Ah, ok. Ya, yo pensé que era que no había... Te estoy preguntando a todos que en el primer párrafo que acabo de decir, de leer, de explicarles, de decirles, de inventármelo, ¿cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias? Javier decía que lo que dice la Organización Mundial de la Salud, fíjense que no está tan lejos de ser la primera idea, pero no es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Pues yo digo que es, digamos, cómo ha actuado Colombia frente a la pandemia, ¿no? Muy bien, muy bien. Es como Colombia hace, fíjense, ¿se acuerdan el título que le puse? ¿Alguien lo copió? ¿El qué? Ah, bueno, perdón, ese era para el otro, el ósculo. Para este título vamos a poner un título, vamos a colocarle, sí, discúlpame, es que ese era para el artículo que me iba a inventar, pero inventé otro del presidente y el COVID. Entonces voy a ponerle un título a ese. Vamos a ponerle el título a este. Colombia presenta informe sobre el COVID ante la Organización Mundial de la Salud. Vale, ese es el título de mi artículo. Colombia presenta informe del COVID ante la Organización Mundial de la Salud. Pare de contar. El presidente, que ya ni sé qué. Entonces,
la cosa. Sí, claro, lo que dijiste. Ay, sí. Señor. ¿Qué dice se fue? Bueno, No, es ¿alguien que- entendió ahora sí cuál es la idea principal? Sí, señor. ¿Aló? Es que a veces se te va la voz, profe. Sí, profe, no se te escucha. Profe, sí, se está yendo la señal. ¿A mí? Te ¿Se me va a corta. Profe, tienes mala conexión de ¿Se me internet. fue la voz a mí? Ah, entonces soy yo el de la conexión ahora que está fallando. Eres tú, no somos nosotros. Ahora ya mejorando, ¿no? Mejorando, ¿Cómo? mejorando. Mejorando. Es que esta vaina a veces falla, pero bueno, hoy está como medio locongo. Pero bien, vamos bien. Ahora sí entendimos cuál es La idea la idea principal, principal. Sí. sí, ¿Cuál es es, Javier? que, pues a ver, que están dando una información de Colombia y están resaltando la labor de Colombia al decir que sabemos manejar la pandemia. Listo, entonces esa es la idea principal. Nosotros fuimos ante la Organización Mundial de la Salud y presentamos un informe sobre el manejo de esta cosa y que el Por, Estado es- colombiano ha funcionado. Dime. por eso solo tenemos 57.000 personas infectadas positivas. Y Imagínate hay tú países que cómo tienen sería, muchísimo claro, yo más. me la sé. Sí, claro, pero yo me la inventé, pero yo sé que nosotros no hemos manejado nada bien. Eso es un, eso es un ejemplo muy sui generis como para ambientar la clase, pero yo sé que nosotros qué vamos a manejar bien. Esas son cifras, uno como periodista podría ser suspicaz y pensar que esas son cifras manipuladas realmente. Pero bueno, Sí, ese señor. es otro tema Alejandro es aparte. el rey del sarcasmo. ¿Qué va? ¿Alejandro qué? Bueno, entonces, he dicho, comas, puntos apartes y puntos seguidos, ¿verdad? Y he explicado algunas cosas de ortografía, entre eso que la tilde en la O, bueno, todo lo que he explicado, ustedes vayan notando porque yo hablo y se me puede olvidar muchas cosas, pero porque la gramática tiene muchas cosas. Pero también es importante que tengan en cuenta que después de una coma va minúscula, después de un punto y coma, perdón, va minúscula después de un punto y coma. Solo va mayúscula cuando empieza el artículo, cuando va un punto seguido y cuando va un punto aparte. Hasta ahí, ¿vamos bien? Espera, profe, ¿puedes repetir el de mayúscula un poquito más despacio? Claro, repito, más despacio. Es que estoy como un poco acelerado porque son tantas cosas y siento que no me rinde el tiempo. Ya van a ser las 11, Dios mío. Entonces cuando hay una coma y un punto y coma, va minúscula, no va mayúscula. Coma, lo que sigue minúscula. Punto y coma, lo que sigue minúscula. Solo se pone mayúscula cuando es empezando párrafo, cuando va un punto seguido y cuando un punto aparte. Y los dos puntos que procedo a explicarlo. Porque cuando se utilizan los dos puntos en mayúscula, cuando va entre paréntesis, entre comillas. Explico las comillas primero para hacerme entender. Ese es otro de los signos gramaticales. Las comillas se utilizan para darle doble sentido a la frase o también para una, ¿cómo te digo yo? Para evitar plagio, para citar, específicamente para uno cuando va a citar. El cantante Joan Manuel Serrat se refirió en un congreso de música en los siguientes términos. Dos puntos, comillas, mayúscula. Tengo que colocar entre comillas lo que él dice, si no sería plagio, porque voy a citar y empieza con mayúscula esa citación. Entre comillas, coloco tal cosa. O en su poema, como dijo el cantautor Jan Manuel Serrat, dos puntos, comillas. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no vienes atrás, lo que ha de venir mañana. Cierra comillas. Eso no lo dije yo, no lo dice Jaime Ramírez, lo dijo el cantautor Joan Manuel Serrat. Debo colocar comillas.
o cuando voy a darle doble sentido a la frase, ¿cierto? Entonces yo digo, los políticos honestos, entre comillas, están atornillados en el Congreso cobrando su sueldo. Punto. Ese honestos, entre comillas, ¿qué quiere decir? Que le da doble sentido. No es que sean tan honestos. ¿Está claro las comillas? Sí, señor. Profe, pero puede ser, digamos, algo como verdadero y falso. O sea, no importa Doble si es sentido. verdadero o falso. Porque para mí puede tú ser lo tomas- verdadero, pero ante la demás gente. Puede ser falso, exacto. Por eso le da doble sentido. Entonces el doble sentido puede ser que para unas personas lo tomen como una verdad absoluta y otros que falsedad. Sí, tiene sentido, claro, está bien. Pero su función gramatical, esas comillas, es para doble sentido o para evitar el plagio, para citar. No para sacarle los parásitos, sino para citar. Digamos, cuando hacemos una investigación y decimos de dónde la La extraes. sacamos. Ah, bueno, gracias. ¿De dónde extrajiste esa citación? Claro, es muy importante tener en cuenta eso. Gracias, También profe. para citar, claro, ¿de dónde extrajo tú esa idea? Vale, entonces, están los Profe, dos puntos también. Y por obligación tienen que ir en mayúsculas, ¿sí? Cuando es citación, porque vas a citar. Empieza en mayúscula. Cuando extraes, simplemente no necesitas mayúscula. Solamente extraes un pedacito del párrafo para evitar el plagio. Entonces, por ejemplo, yo coloco los dos puntos y digo, bueno, vamos a meternos con los dos puntos y las comillas como para que me quede más claro. Entonces yo digo, los dos puntos se utilizan para enumerar y para aclarar. Enumero, los estudiantes de psicología son 66 estudiantes. Entre ellos se encuentran dos puntos, 1, 2, 3, 4 y los nombro. Yadi Vanessa, Lady Joana García, Lady Valeriano, Jorge Fonseca, Javier Tal, Melissa Tal, Ángela Jiménez Tal. Entonces los enumero y los enumero con número o simplemente con una letra. Para eso se utiliza dos puntos, para enumerar o para aclarar. Lo aclaro no enumerándolo, sino que lo aclaro dentro del texto. ¿Eh? Entre las disciplinas más importantes de las ciencias humanas, se pueden destacar entre ellas dos puntos, la filosofía, la psicología, la antropología. Fíjense que yo no lo estoy enumerando, lo estoy aclarando. ¿Cuáles son las ciencias humanas que se utilizan en nuestro quehacer profesional? Entre ellas y las dos puntos, simplemente las aclaro y le voy colocando las comas. La filosofía, la psicología, la antropología, la sociología y la comunicación social. Punto. En esas dos cosas se utilizan los dos puntos. Para enumerar o para aclarar. Dime, Lorena. ¿En qué momento, digamos, los dos puntos deben ser dos puntos aparte o seguidos? ¿Hay algún caso? Cuando son apartes es porque vas a enumerar o vas a aclarar. La institución universitaria de Colombia ofrece los siguientes programas académicos. 2 puntos. 1, psicología. 2, comunicación social. 3, derecho. Y las vas enumerando aparte. Pero si yo aclararía, digamos, un término o algo que yo no entienda, sirve para aclarar igual que como los paréntesis. Entonces yo diría, la institución universitaria de Colombia se destaca por tener programas académicos humanos, entre ellos 2 puntos y los aclara. La filosofía, la comunicación y no sé cuál es la otra que hay ahí, el derecho. Porque las otras son ciencias factuales o exactas, que son las ingenierías, la administración, que son ciencias exactas como la contaduría, números, en fin. Entonces lo coloco los 2 puntos y los aclaro. Okay. ¿Listo? Ya dicho, comas, puntos y comas, 2 puntos seguidos, punto aparte, comillas, los 2 puntos, paréntesis, que son los 2 cositos que están así. Los paréntesis.
¿Para qué se utilizan los paréntesis? Mira, los paréntesis tienen una función también aclaratoria, pero cometemos a veces un error gramatical cuando vamos a colocar entre paréntesis la sigla. La sigla también va en mayúscula. Recuerden ustedes que va en mayúscula inicial, un punto seguido, un punto aparte, iniciando párrafo. Y cuando entre paréntesis, las siglas van en mayúscula. Hay gente que coloca OMS y después aclara que es OMS. No, señor. Primero se coloca Organización Mundial de la Salud, paréntesis, la sigla OMS, mayúscula toda. Institución Identitaria de Colombia, paréntesis, IUDC. ¿Listo? No, lo contrario. Hay gente que coloca IUDC y después coloca... No es así. Es un concepto equívoco de organizar bien las siglas. ¿Listo? Primero el nombre y después la sigla. Ojo, los sustantivos propios de personas, animales o cosas van en mayúscula inicial. ¿Qué es el sustantivo? Es el que nombra sujeto, personas o animales. ¿Cierto? Entonces yo soy Jaime Ramírez. Jaime mayúscula inicial, Ramírez en mayúscula inicial, haré contar. Mimi, mi gato se llama Mimi. Pues Mimi mayúscula inicial porque es un sustantivo propio de un animal. Qué sé yo, no sé, Institución Universidad de Colombia, mayúscula porque es una cosa, es un nombre de una cosa, un objeto, de un edificio, mayúscula inicial. ¿Está claro ahí? Ah, eso es como, digamos, el ¿Sí, colegio, estamos por bien? ejemplo, eso era como el colegio que, digamos, pues mi colegio era El Porvenir y entre eso decía IED, pero y decía las mayúsculas también del colegio. Exactamente, pero el colegio es el Porvenir, el mayúscula Porvenir, mayúscula. Y sigla, yo no sé qué, Instituto Educativo del Porvenir, una vaina así, entonces va en paréntesis. ¿Está claro los paréntesis, queridos? Que ahorita vamos a hacer un dictado. Paréntesis también. Los temas, los puntos suspensivos. Bueno, ahí voy a detenerme si hay alguna pregunta. Voy a apuntar al azar porque si no, parto de que saben y no saben. A ver, José Daniel Gutiérrez, ¿qué dudas tienes hasta ahí? Y se prepara Laura Fernanda Torres también, ¿qué dudas tenemos? Ellos dos por ahora. Pues, José Daniel Gutiérrez. profesor, yo por el momento no tengo ninguna duda. Soy Luz Ángel Jiménez. Sí, ya sí. Bueno, dale. A ver, José Daniel Gutiérrez. Profesor, como le acabo de decir, sí. No. Por el momento yo no tengo ninguna duda. Lo básico lo entiendo, la verdad. Pero vamos bien, vamos bien. Sí, señor. Todo bien con el México. Bueno, muy bien. Es que Profe. ¿sabe qué es lo que pasa? Sí, dime. Tú preguntaste Dime Laura que me dio la Fernanda Torres, rinitis. pero yo soy Luz Ángela Jiménez. Sí, tu es hija. Mi hija está en clase, entonces tengo que ponerme con el nombre de mi hija, pero yo soy Luz Ángela Jiménez. Sí, yo sé que tú eres Luis Ángela Jiménez y estás con tu hija, ¿sí o no? Muy bien. Sí, señor. Bueno, es que estoy preguntando al azar justamente porque quiero saber si vamos bien. ¿Sí o no, Leslie Rojas? ¿Vamos bien? Leslie. Jorge Fonseca, Sí, señor, ¿vamos bien? estamos bien. Sí, señor. Sí, señor, bien. Ahí estamos. Disculpen que sea tan escuelero y preguntarle uno por uno, pero es que la idea es que salgamos bien. Lina Rueda, pues no te he escuchado la voz. ¿Algún día tendrás de escucharte? ¿Vas bien? Sí, voy bien. Entendido hasta el momento. Bueno, bien, entonces sigo. Después le voy preguntando unos por uno ahí los que no le he escuchado la voz todavía. Hemos visto comas, punto y coma, punto seguido, punto aparte, comillas, paréntesis, puntos suspensivos. ¿Cuántos puntos suspensivos le vamos a colocar? Hay gente que le pone un larguero ahí, no. Tres. Pongámosle 3 puntos suspensivos. Bien, válido. 3 punticos suspensivos es más que suficiente. El resto ya es recocha. 3 punticos. Bueno, ¿para qué se utilizan los puntos suspensivos?
Los puntos suspensivos se utilizan para dar a entender, sin que se coloque lo que sigue la frase. Al que madruga, punto suspensivo. Ya tú sabes, al que madruga, ¿qué pasa? Dios le ayuda. Lo ayuda. Al que madruga, Encuentra ¿qué todo pasa? cerrado. Le da sueño más tarde. Vive con sueño todo el día, más rápido. Mejor dicho, sí me dan a entender. O sea, le da sueño más rápido, se gana el baloto más rápido, qué sé yo. Entonces tú le pones lo que quieras ahí. Le rinde el día, paga la deuda más rápido, le paga más rápido, qué sé yo. Camarón que se A duerme. mi mayor, camarón que se duerme, ay, 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 ¿qué le pasa? Ya tú sabes lo que le vas a poner ahí. Ajá, muy bien. Entonces los puntos suspensivos se utilizan específicamente para no colocar lo que sigue porque se sobreentiende. Se sobreentiende de acuerdo con el texto. No necesita uno colocarlo, porque tú le puedes en el texto colocar todo lo que hemos dicho en el punto suspensivo, pero que tenga coherencia. Si yo estoy hablando que camarón que se duerme y tal cosa y le pongo otra cosa que nada tiene que ver con lo que estoy hablando, pues a ver, no hay nada que hacer. Ahora, también se utilizan los puntos suspensivos antes de una frase. Es decir, voy a parodiar o voy a extraer algo de un texto que voy a citar. Simplemente no voy a colocar todo ese larguero. Pongo puntos suspensivos antes y después en el texto que sigue lo que me interesa. ¿Te imaginas tú colocar todo ese larguero lo que viene antes de? No tendría sentido. Lo que me interesa sacar. Le pongo unos puntos suspensivos antes del texto, punto suspensivo y coloco. El director de la Organización Mundial de la Salud dice que Colombia es un país modelo frente a la pandemia del COVID. Pero antes de eso había un liguero ahí impresionante. Simplemente le puse suspensivos antes y coloqué lo que dijo el man. ¿Me hago entender? No, ese no. Señor. Un ejemplo. ¿Sí o no? Profe, Sí, una pregunta. ¿Y ese texto lleva comillas también? ¿O solo los 3 puntos suspensivos? ¿Aló? ¿Me salió o me están escuchando? Te saliste, profe. La conexión del profe está como rara. Y no ponerlo todo larguero. Ese texto que Exactamente. vamos a añadir en nuestro escrito, digamos así. ¿Ese texto lleva entre comillas Sí, lo que también? usted quiere. ¿Los 3 puntos y las comillas? Digamos que en este momento no, porque usted lo que va a hacer es citar dentro del mismo texto. Tú dices, según lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud frente a Colombia, pone esos los puntos suspensivos, pero ya citó quién dice eso. Ya no necesita poner entre comillas, Okay, solamente extrae ese Profe, pedacito. yo no tengo claro de los puntos suspensivos antes de iniciar el otro texto. Por eso, lo que acabo de decir, ponle que Lorena. Entonces, ¿qué hago yo? Como hay un larguero previo antes de, simplemente lo que yo coloco es, cito de dónde voy a sacar eso. Entonces, vuelvo y digo, tú dices, para el director de la Organización Mundial de la Salud, Colombia se ha caracterizado por ser un país que ha enfrentado bien la pandemia. Y en estos términos se refirió el director de la de la Organización Mundial de la Salud, puntos suspensivos y extrae, si lo quieres poner entre paréntesis, lo que él dice, lo puedes colocar porque lo vas a aclarar. Puntos suspensivos y extrae lo que el man dice y cierra los paréntesis. ¿Me hago entender? Pero en cambio, entre 2 puntos y comillas para citar abiertamente lo que dice. Tú lo quieres así, también lo puedes hacer. Tú dices, lo que dice el director de la Organización Mundial de la Salud frente a Colombia es esto. 2 puntos, cita, comillas, y sale. Lo colocas textualmente. Lo puedes colocar de las 2 maneras. Uno para citar y otro para aclarar. Y es válido. ¿Listo? Ahorita cuando hagamos textos te vas a dar cuenta. Profe, qué pena molestarte. O sea, que No lo entendí. Uno por uno. ¿Qué pena molestarme en qué? O sea que las comillas son para citar y los 3 puntos, ¿cómo es que se me fue la paloma?
Una es para... Eso, para aclarar. Eso, exacto. Sí, para aclarar lo que ya se sobreentiende, digámoslo así, para no colocar lo que se sobreentiende, solo que les explicaba que se puede utilizar también con unos 3 puntos antes de y no colocar todo el larguero que viene en un texto, solamente lo que me interesa colocar. ¿Y va en paréntesis? Si lo quieres en paréntesis, No. porque si hay cosas que hay que aclarar en paréntesis, lo puede hacer. Porque hay gente que no entiende términos, entonces simplemente en paréntesis lo explicas. Tú puedes colocar para la Organización Mundial de la Salud, la hipoxia isquémica. Entonces uno dice, ¿qué es hipoxia isquémica? Coloca entre paréntesis, falta de oxígeno al respirar, y lo colocas entre paréntesis. Profe, una pregunta. Digamos, cuando estamos hablando de cualquier cosa y ya coloquemos el etcétera, ¿el etcétera también va con los 3 puntos o hay veces, o también dependiendo? No, el etcétera va la coma, etcétera y punto. Y arranca con la idea que sí. Entre otras, te puede colocar entre otras, coma, punto. O coma, etcétera. Puedes colocar entre otras o etcétera, no hay ¿En problema. algún momento ese etcétera puede reemplazar los puntos? Puedes reemplazar los puntos sin ningún problema. Es válido. Pero va interpuesta entre una coma. ¿Listo? Primero va la coma, etcétera. Punto. Se terminó la idea o punto seguido como el autor lo quiera en su momento determinado. ¿Vamos bien? ¿Qué más preguntas hay? Pregunten todo lo que quieran, que esa es la idea. Bueno, ¿me volví a salir o estoy ahí? ¿Qué pasó? No los escucho. No, ahí estás, profe. Los puntos suspensivos también es para dejar un texto pues en suspenso, ¿cierto? O sea, o para darle un final de expresión, ¿cierto, profe? También el autor lo puede utilizar de esa manera para darle ese picante, si usted quiere, llamémoslo así, ese suspenso, eso, que será lo que sigue. Entonces, wow. Y a veces uno ya sabe en el texto lo que sigue, no necesita más. Porque usted leyendo un texto, usted ya sabe qué es lo que sigue, ¿verdad? O se supone que uno debe saber porque viene concentrado en el texto. También lo puede utilizar en varios. Bueno, ahora viene la interrogación y la exclamación. Digamos que la interrogación es para preguntas explícitas. Se empieza con el corchetecito ese y se cierra. Pero recuerden que empezando una pregunta va con mayúscula y con tilde. Y la respuesta va en minúscula, por decir algo. ¿Cómo amanecieron hoy? Ese mayúscula, ese cómo, tilde, amanecieron hoy. ¿Cómo amanecieron hoy? La respuesta va en minúscula. Entonces, ¿cómo, dónde, cuándo, cuál, por qué? Todas, ojo que ahí les voy a explicar también cuáles llevan y cuáles no. Cuando son preguntas, van con tilde y en mayúscula y con el interrogante. Abriendo y cerrando. Hay gente que solamente cierra. No, señores, abriendo y cerrando. ¿Cómo están? Entonces, ese cómo están. ¿Cuándo van a ir a la costa? Tal cosa. Ese cuándo, tilde en la A, porque es una pregunta. Y la respuesta es sin tilde. ¿Cuándo pase la pandemia? Ese cuándo pase la pandemia no va en mayúscula, perdón. No va con tilde, va sin tilde. ¿Cuándo van a ir a la costa? Ese cuándo, mayúscula, tilde, y la respuesta es ese cuándo sin tilde de, ese cuándo sin tilde de respuesta. ¿Cuándo pase la pandemia? ¿Dónde pasarán el año nuevo? ¿Dónde pasarán el año nuevo? Ese dónde va con tilde y la respuesta es sin tilde. ¿Dónde nos alcance? Donde podamos estar. Ese donde podamos estar es de respuesta va sin tilde. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ese por qué. Aló, dime. Pero no se armaría también como una pregunta ahí, una incógnita, no quedaría como, o sea, no, la porque no sería como con sí, se puede decir eso. Mira, no, cuando es pregunta explícita, por eso le dije, cuando es pregunta explícita, va con tilde y va pregunta clara. ¿Por qué no llegaste a clase? Punto. No dices, ¿por qué no llegaste a clase si estabas comiendo? No, es una pregunta, ¿por qué no llegaste a clase? Ese por qué va con tilde y es separado. Ese por qué, separado. Tilde en la E. ¿Por qué no llegaste a clase? Y cierra la pregunta y respondes, ¿por qué se me cayó el internet? Ese por qué va unido y va sin tilde porque es de respuesta. Claro que hay unas preguntas implícitas. Implícitas quiere decir que no está con los corchetes
directa, sino se supone que el autor se la pregunta en su mismo texto. Yo podría decir, ¿por qué Colombia está dentro de los países tercermundistas más pobres? Esa es una pregunta abierta. ¿Por qué Colombia está ubicada entre los países tercermundistas más pobres? Yo le respondo, ese por qué, sin tilde, porque aún no tenemos tecnología de punta, las pistas cibernéticas son muy pésimas y a pesar de ello hay inequidad dentro de los ciudadanos. Punto seguido. Y podría hacerme una pregunta implícita. ¿Cuándo será el día que pasemos pasemos esta página y seamos un país desarrollado donde todos tengamos equidad y igualdad? Fíjense que ese, cuando yo me lo pregunté, no dije, ¿cuándo será que pasará? No dije, ¿cuándo será que pasará? Ese cuándo va con tilde, no con pregunta explícita, abierta, cerrada, no, es una pregunta implícita que el autor se está haciendo. Ese cuándo sí va con tilde. ¿Vamos bien? Profe, ¿en qué casos el por qué se separa o se une? Se separa cuando es de pregunta, abierta, directa. Y cuando es de respuesta, unido. Y cuando es un por qué implícito, va separado. ¿Por qué? Dime, una pregunta, a mí no me quedó claro lo de cuando la pregunta es implícita, ¿no tengo que ponerle los signos de interrogación? No, no tienes por qué ponerlo. Te lo hago con otro ejemplo entonces. Javier Duque, futuro psicólogo de Colombia. Fíjense que Javier Duque, coma, futuro psicólogo de Colombia, coma, estoy explicando que tú vas a ser un futuro psicólogo. Javier Duque, futuro psicólogo de Colombia, estudia la universitaria en Colombia y su disciplina la eligió por su vocación, por su carisma. ¿Por qué no estudió otra profesión? ¿Por qué no estudió otra carrera? Es una pregunta abierta, explícita. ¿Por qué no estudió otra carrera? Y el autor podría responder, porque dentro de sus actitudes con C y sus actitudes con P, se caracteriza por el servicio humano. Ojalá todos tuvieran ese sentido de la humanidad. Y me hago una pregunta implícita, podría decir, ¿cómo es posible que los psicólogos se hayan olvidado tanto del humano y se hayan tecnificado en un país donde carecemos de tecnología de punta? Ojalá la nueva generación de psicólogos entiendan que es muy importante lo humano y no lo técnico. Una vaina así más o menos para hacerme entender. Abierta la pregunta, respuesta implícita que se hace el autor, sin que haya una respuesta simplemente. La deja entre bambalinas. El que la lee dirá, bueno, sí, estoy de acuerdo o no. ¿Me hago entender, Javier? Seguro leyendo más vamos a poder entender un poco esto. ¿Listo? Listo, profe. Lo mismo con las exclamaciones. Las exclamaciones también van en mayúscula inicial. Oh, grande país. Oh, qué gran país. Esas son... Hoy no tomé mucha agua, qué pena. Esas son exclamaciones prácticamente que son interjecciones. En nuestra gramática se llama interjecciones, que son uf, yes, sí, uf. Son interjecciones. Van en mayúscula inicial, igual que una pregunta. Oh, hermoso país. Ay, qué grande hermosura tienes. Uf, estoy cansado de gramática. Este profesor es cansón. Por fin se acabó esta clase. Todas esas van en mayúscula inicial y van con el corchetico ese de la exclamación, que es un palito y un puntico arriba, y el que cierra el palito hacia abajo con el puntico. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos a buscar la diapositiva, Nini, porque nos quedan 20 minutos, vamos hasta 40, 11 y 40 hoy. La diapositiva que habla de la acentuación y puntuación. Y miramos, vamos a leer, ¿listo? Por favor, vamos a leer signos de puntuación. Un tema de signos de puntuación. Listo, ¿quién quiere leer? Vamos a poner a leer entonces. Hoy quiero ver. Ruth, Yesenia, Gallego, dale, a ver cómo lees. Ruth
Yesenia Gallego. Dale, quiero escuchar, ver cómo lees. Los signos de puntuación. Millán J. del 2005 nos cuenta: de mis años escolares recuerdo una anécdota atribuida a Carlos B. Al emperador se le pasó a la firma una sentencia que decía así: perdón, imposible que se cumpla su condena. Al monarca le ganó su magnanimidad y antes de firmarla movió la coma de silla. Perdón, imposible que se cumpla su condena. Mira, bueno, vamos a ver. Fíjense los signos de puntuación ahí. ¿Sí te diste cuenta cómo utilizaron los dos puntos, el punto aparte y toda la cosa? Sí, señor. O sea, ahí falta la coma. ¿Si iría en perdón o perdón imposible? Si le pones ahí, le cambias todo. Perdón, imposible que cumpla su Sí, condena. cambia todo el sentido de la palabra. ¿Ves? Entonces, ojo que una coma le puede dañar todo el sentido a la cosa. Entonces, una oración está compuesta de sujeto, verbo y predicado. Una oración sencilla. La oración es la expresión de un pensamiento que tenga sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? El sujeto es de quién se habla. El verbo es la acción. Y el predicado es lo que se habla del sujeto, ¿verdad? Entonces, María es hermosa. ¿Quién es hermosa? ¿De quién estoy hablando? De María. De María. Exacto. Entonces, el sujeto es de quién. Es el verbo, la acción. Hermosa. ¿Qué es lo que es María? Entonces, es lo que hablo del sujeto, del predicado. Ojo que hay una cosa ahí importante. Esto es una oración muy simple que tiene sujeto, verbo y predicado. ¿Qué es lo que pasa? Que se complica cuando le meto complementos al predicado. Entonces yo le puedo decir, María es hermosa cuando se levanta. Adverbio de modo. Cuando se levanta en la mañana y en la tarde y en la noche, o sea, siempre va a ser hermosa. Es decir, complemento de modo, de tiempo. María es hermosa cuando se levanta en la mañana, en la tarde, en la noche y cuando se arregla de circunstancia. Entonces hay de modo, tiempo, circunstancia, lugar, espacio. Aquí se complica ya la oración. Entonces hay complementos del predicado. Ese es otro tema que también va haciendo que uno vaya comprendiendo texto. Pero sigamos por favor. Ruth, sigue por favor. Siga. ¿Hacen los signos de puntuación a las notas musicales? Sí, sí, sí o sí. En cierto modo, sí, con ellos la parte que señala la entonación que habrá de darse a un mensaje escrito es entonación, a su vez hará la lectura más efectiva y amena. El sentido de las ideas vertidas también depende de la entonación que marcamos con los signos de puntuación. En el lenguaje, la entonación es la música de cada idioma. Es la curva melódica que describe la voz al pronunciar las palabras y oraciones. La entonación cambia el sentido de lo que se dice. Listo, Ru. Entonces, fíjense que ese sí, con la exclamativa, sí, oye, me encanta, sí. Eso es una exclamación y empieza con mayúscula y lleva tilde. Sí, sí, me gustas. Esa es una afirmativa. Sí, me gustas. Ese es el final, en la que está el final. Sí que, sí quieres estudiar. Eso es una pregunta. Si quieres estudiar, ahí sí, mayúscula. Y la respuesta es sí, sí quiero. Ok, fíjense, el sí de exclamación, el sí de pregunta, el sí de afirmativa y el sí de respuesta. Sí, te amo. ¿Sí? ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Y por qué? Porque sí. Ese va con tilde. Porque sí me da la gana amarte. Ah, bueno, te verás si me quiere amar. Listo, ¿sí diste cuenta la entonación? ¿Sí te diste cuenta? Sí, sí, sí. Ojo con el no y el ni. No quiero que vengas. Ni por el chivo se aparezca por acá porque te tiro los trapos. No te quiero ver en mi vida. ¿Y por qué? Ni lo pienses. No te voy a responder. Ok, ahí está la otra cosa. ¿Listo? Muy bien. Sigamos con la diapositiva, por favor, Ruth. Sigue leyendo que lees bien. Dale, la cómate. Signos referentes a las pausas. La coma. La coma indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado. Usos de la coma. Separa los miembros de una enumeración, salvo los que vengan precedidos por alguna de las conjunciones I, E, O, U. ¿Quieres café?
té o un refresco. ¿Quieres café, té o un refresco? Recuerda que es una pregunta. Ahí está como pregunta, ¿oíste? Sí, señor. Sigue. Eso ya lo había explicado, la conjunción, la disyunción, pero sigamos con las diapositivas. Si hay preguntas ahí, nos vamos deteniendo. Siga, por favor. Equivalentes a las pausas, la coma. Separa miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud. Se usa coma delante de una conjunción cuando esta une el último elemento de una oración con elementos anteriores que están separados por un punto y coma. En el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos y los alimentos en la despensa. Muy bien. Los ¿Listo? alimentos en la despensa. Ahí está el punto y coma también. El punto y coma está reemplazando. ¿Qué es lo que está reemplazando? ¿Qué es lo que reemplaza? Delante de una conjunción, acuerda que la conjunción es la I. Está reemplazando la conjunción. Entonces, en el armario colocó la vajilla y en el cajón los cubiertos. Y en los estantes los vasos y los alimentos en la despensa. Ahí ese punto y coma reemplazó la conjunción. Entonces colocó en el armario. ¿Y por qué no se puede solo coma? Porque está reemplazando la conjunción o el verbo. Mira que son frases muy cortas. También lo pueden hacer, también pausas más largas, cuando lo vamos a ver en la otra diapositiva. ¿Sí me entiendes? Es que eso depende como el autor. Y también porque... También creo yo que también porque es la consecuencia de la idea que venía, ¿no? Porque ahí dice que en el cajón, punto y coma, las cucharas. Para evitar los pleonasmos, es decir, repeticiones de palabras. Eso es un pleonasmo, también uno evita repetir lo mismo, simplemente utiliza el punto y coma y sigue. ¿Qué fue lo que colocó? Ahí que está reemplazando. Al verbo, ¿verdad? En el armario colocó la vajilla. En el cajón los cubiertos. ¿Qué reemplazó ahí? El verbo, ¿no? En vez de decir en el cajón, colocó los cubiertos. En los estantes colocó los vasos y los alimentos los colocó en la despensa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Simplemente reemplaza esa conjunción el verbo, colocar. ¿Sí te diste cuenta? ¿Aló? ¿No te dieron cuenta? ¿Aló? Bueno, ¿me fui o qué pasó? Uy, Sí se te escucha, profe. Sí, señor profesor. Bueno, entonces sigamos, por favor. ¿Quieres seguir, Ruth, o quieres descansar? Descansar. Bueno, descansa, muy amable. Sigamos entonces con... Aquí a la Sara, a ver quién pongo aquí que no he escuchado. Hans Nieto. ¿Estás, Hans Nieto? Sí, dale, señor. no te he escuchado. Dale, quiero escucharte, a ver cómo lees. Sigue, por favor. Dale un segundito, profe. Signos referentes a las pausas, la coma, para aislar el vocativo del respeto de la oración, del resto de la oración. Cuando el bocadito va en medio del... No, ¿cuál bocadito? se escribe entre dos comas. A ver. Vocativo. Eso, porque un bocadito es algo de comer, es un vocativo. Es que yo me enredo así con esas frases como complicadas. Bueno, no, ¿cuál Julio, ven acá. Estoy alegre, Isabel, por el regalo. No, estoy alegre, Isabel, por el regalo. Fíjate que el vocativo ahí reemplaza alegría, está diciendo, estoy alegre. Sí. Estoy alegre, Isabel. Estoy alegre, Isabel, por el regalo. Julio, ven. Sí, listo. Ven, siga con la que sigue, los incisos. Ya, es que no me habían pasado. Los incisos, que interrumpen una oración, ya sea para aclarar o ampliar lo dicho, ya sea para mencionar el autor u otros citados, se escriben entre comas. En este momento, Adrián, el marido de mi hermana, dijo que nos ayudaría. Cálmate ahí, Hansi, ponle cuidado. En este momento, Adrián, ¿quién es Adrián? El marido de mi hermana. Está aclarando, ¿cierto? Ahí lo está aclarando. Simplemente podemos haber dicho, en ese momento Adrián dijo que nos ayudaría. Quito esa aclaratoria entre comas y no se daña la frase. Simplemente es una coma aclaratoria que estoy diciendo que el marido de mi hermana se llama Adrián. Bueno, mi hermana no se llama Adrián, no sé ni cómo se llama ya. Pero digamos que en ese momento Adrián, el marido de mi hermana, dijo que nos ayudaría. Fíjense que es una coma aclaratoria. Y si la quito, no pasa nada, no daña la frase. En ese momento dijo que nos ayudaría. ¿Quién? Pues Adrián. Listo, sígala. Listo. Aposición explicativa. Esto es lo que acabo de decir, que son explicativas.
Los vientos del sur en aquellas abrazadas regiones son muy frecuentes. Incomodan a los viajeros. Las proposiciones adjetivas explicativas. Listo. Toda ¿Cuál mi es el familia. Espérate, Señor. espérate despacito. Espérate Listo. con calmita para poder explicar, porque si no, no me entienden. No Listo. entienden lo que digo. Dice, los adjetivos son los que califican al sustantivo. Los adjetivos son calificativos o determinativos. Los adjetivos calificativos se van a escribir en minúscula y se van a escribir con S. Generoso. Profesor generoso. Ese oso se va a escribir con S y no con Z, porque es un adjetivo calificativo. Los adjetivos son comparativos, superlativos, ¿cierto? Entonces yo digo, profesor generoso, una afirmativa. Profesor más generoso. Profesor generosísimo. Ese es un superlativo. Y esos adjetivos se van a escribir con S. Ojo, no con Z. Entonces ahí dice, Listo. los vientos del sur, que en aquellas abrazadas regiones son muy frecuentes, incomodan a los viajeros. Esos son adjetivos, por eso son proposiciones adjetivas. Sigue, qué pena que te interrumpí. Listo. Toda mi familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo. Precisión. La verdad, escribió un político. Se ha de sustentar con razones y autoridades. Ahí menciona a un autor u obra entre paréntesis. Le pone paréntesis y menciona y cita la fuente, si tú quieres. Listo. ¿No? Listo, siga con la otra, siga, que ahí vas bien. Las proposiciones coordinadas. En las proposiciones coordinadas adversativas como pero, más, aunque, sino, delante de las proposiciones consecutivas introducidas por la con que, así que, de manera que, puedes llevar. Bueno, la primera, en las proposiciones coordinadas, en las proposiciones coordinadas adversativas como pero, más, aunque sí, no. Mira que ese más no es un adverbio de cantidad, no lleva tilde. Te quiero más que ayer, hoy más o menos. Fíjate que esa no lleva tilde. Estaba sin tilde porque no es un adverbio de cantidad, es una proposición. Puedes llevarte mi cámara de fotos, pero ten mucho cuidado. Cogieron muchas cerezas, aunque todas picadas por los pájaros. Fíjate que ese pero, ese como, van siendo proposiciones coordinadas que van entre comas. Sigue. Sí. Prometiste acompañarla. Con que ya puedes ir poniéndote el abrigo. El sol me estaba dando en la cara, así que tendré que cambiarme de asiento. Ok. Son consecutivas, tal vez de manera que, así que, por supuesto que. Muy bien, gracias. Descansa, así muy amable. Vamos con. Listo, profe. Vamos con. No he escuchado aquí a. Espérate, a ver, ¿dónde estamos? Luisa Fernanda Leal, ¿ya la escuché algún día? ¿Sí o no? Natalia Peinado, ¿ya la escuché algún día? No. Natalia y Estefanía, no. Entonces vamos Aquí con, gracias, Natalia. Natalia Peinado, ¿sí? Sí, pues bueno, dale, Natalia, por favor, sigue. Bueno, delante de las proposiciones casuales, lógicas, ¿por qué? Y explicativas, pues. Es noble porque tiene un palacio. Cuando van al principio de una oración, se separan del resto mediante una coma. Los enlaces, esto es, decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, de más en tal caso, por lo tanto, en cambio, en primer lugar. Las locuciones generalmente, posiblemente, efectivamente, finalmente, en definitiva, por regla general, quizás. Es Listo, noble siga, qué pena, sí. Es noble porque tiene un palacio. Por consiguiente, no vamos a tomar ninguna resolución precipitada. No obstante, es necesario reformar el estatuto. Efectivamente, tienes razón. Listo, entonces recuerden, cuando van estas cosas que ustedes vean ahí, no obstante, siempre un coma, efectivamente o finalmente o qué sé yo, en definitiva, posiblemente, coma. ¿Listo? Para que se recuerden ese uso de esa coma. Sigue, por favor, con la otra.
diapositiva por sí. Sí, es que no la han pasado. Ah, Ya. estoy corriendo yo aquí en mi computador. Cuando estas expresiones, cuando estas expresiones, las del punto anterior, van en medio de la oración, se escribe entre comas. Tales incidentes, sin embargo, no se repitieron. En los casos que se omite un verbo, el árbol perdió sus hojas, el viejo su sonrisa. El árbol perdió sus hojas, el viejo su sonrisa, perdió su sonrisa. Santiago, 8 de enero de 1999. Listo, entonces cuando hay un verbo, para no repetir el verbo, ¿qué utilizamos? El punto y coma, ¿verdad? Y te dice, Sí, el árbol perdió sus hojas. Entonces, el árbol perdió sus hojas. El viejo perdió, yo no sé qué, tal cosa, perdió su sonrisa. Entonces, lo que hace es evitar colocar ¿cómo se llama esto? El verbo. Entonces, en vez de colocar el viejo perdió su sonrisa, pone la coma. Y ya sabemos, perdón, que perdió es el verbo que vamos a reemplazar con la coma. Sigue. En las cabeceras de las cartas se escribe coma en el lugar y la fecha. Entonces, Santiago, 8 de enero de 1999. Para separar los términos invertidos del nombre completo de una persona que integra la lista. Bello, Andrés, gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Americanos. Muy bien, muchas gracias. Descansa. Siga Tatiana Muñetón, porfa, con la 17, con la diapositiva 17, por favor. Tatiana Muñetón, ¿estás? Bueno, entonces no está. Vamos con Zuli Mejía. ¿Ya había leído, Zuli, algún día? ¿No? Bueno. Hola, profe, sí, aquí estoy. Bueno, dale, por favor. Signos. ¿Leo? Dale, tranquila, con toda, dale, con toda la fuerza. Bueno, signos referentes a las pausas. El punto. Señala la pausa que se da al final de un enunciado. Hay 3 clases de punto: el punto seguido, el punto y aparte y el punto final. A. El punto y seguido espera enunciados. Espera enunciados que integran un párrafo. Separa. Después de un punto y seguido, se continúa escribiendo en la misma línea. Según Mier y Arias, 2005, se usa el punto y seguido cuando en el mismo párrafo se sigue hablando del referente en mención. B. Punto y aparte. Separa 2 párrafos distintos que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto contenidos diferentes. Según Mir y Arias, el 2005, el punto y aparte se utiliza cuando se empieza a tratar un aspecto distinto del mismo tema. El punto final es el que cierra el texto. Gracias, corazón. Bueno, lo que explicaba, el punto seguido, el punto aparte, el punto sin y lo demás. Listo, vamos con descansa, gracias. A ver, Juliana Vera, sigue, porfa, con la diapositiva 18. Hola, profe. Hola, Signos Julianita. referentes a las pausas, el punto y coma. El punto y coma indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. Usos del punto y coma. Separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. La chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca y el abrigo negro. Para separar proposiciones y Justapuestas. A ver, justaposición. La palabra realmente es justaposición, que están en contrapuestas, llamémoslo así. Justapuestas viene de justaposición. Dale, léalo. Justapuestas.
Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Sí, están justapuestas, o sea, son, no estamos hablando de los mismos, sí, estamos hablando de lo mismo, pero no está llevando la coherencia a lo que era necesario que los hospitales permanecieran abiertos toda la noche y hubo que establecer turnos y sí, son justapuestas, pero ahí se utilizan las proposiciones. Y terminamos con la 19, dale, por favor. Delante conjunciones o locuciones conjuntivas, como pero, más y aunque, así como sin embargo, por tanto, por consiguiente, en fin, etcétera, cuando los periodos tienen cierta longitud, en oraciones largas y no en las breves. Su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios, pero no consiguió convencer a muchos de los participantes en el Congreso. Los jugadores se entregaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Bueno, gracias, Juliana Vera. Bueno, si hay más preguntas, mañana igual vamos a hacer refuerzos, vamos a hacer dictados. ¿Por qué? Porque yo sé que esto se aprende escribiendo. Mañana vamos a ver un poco el ensayo, vamos a explicar qué es un ensayo, vamos a explicar qué es una relatoría, porque era para hoy, como hemos venido así un poco como a ritmo adecuado para ir adquiriendo el conocimiento y no solo por ver, no, por eso nos hemos detenido un poco. Pero vamos bien, vamos bien. Yo pienso que hasta ahí vamos viendo lo que es la acentuación y la puntuación, que era la clase para la sesión que estaba en la 2. Hoy estamos en la 4, pero estamos bien. Mañana vemos, porque ya el parcial lo vimos ayer, o sea que vamos bien, ya retroalimentamos el parcial. Y hoy es la relatoría, o sea, mañana vemos relatorías y vemos el tema de ensayos que está en la sesión número 7, que es cómo hacer un ensayo. Pero quiero que nos vayamos metiendo en eso. Ahora, el tema, sí, tienes razón, Ingrid, el tema de los ensayos, mañana lo definimos, traigan propuestas de qué temas pueden trabajar. Yo les digo, más o menos, si por ahí está o si no me gusta el tema por efectos de investigación, porque un ensayo no es una opinión simplemente. Un ensayo es una opinión argumentada, sustentada, ¿sí? Pero obviamente tiene unos elementos diferentes a una simple opinión. Yo puedo opinar que me cae mal Uribe, pero yo tengo que argumentar, citar, dar una investigación seria. Si bien es cierto que la hace el sujeto, también es cierto que tiene que ser objetiva y no quedarse solamente en la subjetividad, es decir, en lo que el sujeto quiere, tiene que tener unos argumentos objetivos, donde finalmente yo argumente que diga que me cae mal Uribe por esto, no solamente por opinar, pero igual lo vemos en su momento, ¿listo? ¿Estamos bien? ¿Todo va bien? Pregunto a la sala. Sí, yo pienso, profesor, que poco a poco se va aprendiendo. Pues hay muchas personas que salimos hace mucho tiempo de colegio, como hay otros que tienen sus conocimientos recientes, pero pues nos vamos nivelando poco a poco. Bueno, me alegra eso y me tranquiliza. Digamos que la metodología que estamos utilizando, yo primero explicar y después ver las diapositivas, ¿está así o primero quiere que les lea las diapositivas? Ustedes me dirán, porque yo lo que quiero es que aprendan y yo estoy supeditado también a que las metodologías de aprendizaje en estas áreas virtuales sean las más adecuadas. Como alguna vez dijo Nini, no hablemos por todos, sino yo creo que cada uno en especial, y por mi parte, pienso que vamos bien. Muy bien. ¿Y los demás qué piensan? ¿Vamos bien o se tienen que ajustar? Igual los videos se van subiendo. Miren que ustedes miran la sesión 1, está la URL, la sesión 1, la 2, la 3. Cada sesión va a tener su URL grabación de esta clase. También que ustedes pueden volver a repasar. Tienen que entender que esta cosa de la gramática son y toda la cosa, pero lo suben. Yo sí les pido el favor que miren en la plataforma, porque ahí están todas las fechas. Por ejemplo, en la sesión 7 está la URL sobre qué es un ensayo, miran qué es eso, y lo suben en la sesión 9, voy a darle un clic para mirar la fecha. Pero sí quiero que ustedes estén mirando lo del foro, estén dando
la plataforma, porque ahí están todas las fechas, ¿cierto? Ahí está todo lo que es las fechas para que ustedes puedan mirar cuándo tienen que subir el ensayo, cuándo tienen que participar del foro, ya está abierto, ya pueden participar. Solo es para que lo sigan. Con eso, si hay preguntas más de fondo, no de tanto de formalidad, porque ahí están en el coso en la plataforma, la formalidad, es decir, fechas y eso. Pero sí, igual tenemos que tener en cuenta, recuerden, mañana se entrega el parcial. Mañana es viernes 12. Desde ya se puede subir. Ya lo subió Ángela Jiménez. Ya he visto, yo soy muy juicioso en eso y estoy muy atento. Profe, qué pena, mañana ¿hasta qué horas? Vuelvo y le digo, tienes que mirar la plataforma, porque yo la verdad no me acuerdo. Yo ya habilité todo, pero me toca, hasta ahí no me sacó el internet de la plataforma de la universidad, por eso no te puedo decir. Pero ahí está todas las fechas. Sé que es mañana 12, en la sesión tal de que les dije. Ustedes quieren que nosotros con Nini le coloquemos las